Fueron los caballeros del Japón medieval, una élite de guerreros que acapararon el poder durante más de 700 años. Maestros de la espada y el arco, y sometidos a un férreo código ético, probaron su ferocidad en combate. Echaron a los invasores extranjeros y lucharon entre ellos por tierras, estatus, honor y poder. Su legado de artes marciales y autodisciplina ha perdurado hasta nuestros días. Eran los samuráis. Los samuráis, episodio 2. Sexto acto, una sola espada. Los historiadores japoneses hablan de la edad del país en guerra como aquella en la que el pueblo oprimía a la aristocracia. Algunos de los líderes más poderosos durante este periodo no eran necesariamente de origen aristocrático. Su habilidad marcial y a veces actos poco honorables les alzaron a la cima de la escala social. Algunos provenían de clases humildes, aunque otros sí tenían estirpe aristocrática. Fueron hombres que en los momentos clave decidieron abandonar a su señor y olvidar la idea de morir en combate para darse la vuelta y hacerse con el control del castillo. De este caos surgió en 1568 un famoso samurái de orígenes humildes. Se llamaba Oda Nobunaga y pretendía cambiar Japón. Nobunaga provenía de un pequeño enclave rural, pero su extraordinaria habilidad militar le otorgó renombre y muchos aliados. Era un hombre ambicioso, tanto que soñaba con dominar todo el país. De hecho, el lema de su escudo era «Una sola espada para dominar todo el país», y no tenía planeado lograrlo únicamente mediante la fuerza militar. Empleó métodos más sutiles, matrimonios concertados. Nobunaga se casó e hizo casar a dos miembros de su familia con miembros de otros poderosos clanes. Estos enlaces establecieron una sólida base. Empezó entonces a hostigar a otros señores de la guerra para que se le unieran. Se enfrentó con aquellos que declinaban sus proposiciones, empleando cualquier medio a su alcance, incluidas las más modernas herramientas de destrucción, las armas de fuego. Las primeras armas de fuego fueron introducidas en Japón en 1543, cuando un junco chino fue desviado de su ruta y desembarcó en una isla japonesa. A bordo había 3 viajeros portugueses. Cada uno de estos occidentales llevaba un mosquete de pedernal. Cuando uno de los portugueses disparó a un pato, el daimio de la región quedó maravillado y les compró las 3 armas. Ordenó entonces a su maestro herrero que construyera más. Las armas enseguida se extendieron por el país. Muchos samuráis se resistieron a adoptarlas, una decisión de la que más tarde se arrepentirían. El mosquete de pedernal transformó la guerra en Japón, y los guerreros que lo adoptaron diezmaron rápidamente los ejércitos de quienes no lo hicieron, o quizá no fue tan rápido. Oda Nobunaga recibió las nuevas armas con los brazos abiertos y las utilizó en combate. En el cenit de su poder, incorporó una fuerza de al menos 3000 mosqueteros en el seno de sus grandes ejércitos. En una famosa batalla cerca del castillo de Nagashino en 1575, dispuso a unos 1500 mosqueteros en 3 filas tras las barricadas. Les ordenó disparar por turnos. Mientras que una de las filas disparaba, la otra recargaba. Con esta táctica, los tiradores contuvieron a una fuerza muy superior en número. Si se utilizaban correctamente, las armas de fuego podían destruir a la caballería, ya que en ese momento ésta solo disponía de arqueros. Dicha ventaja decidió las batallas a finales del siglo XVI en Japón. Como muchos de los hombres más ambiciosos de la historia, Nobunaga fue asesinado antes de hacer realidad su sueño. Fue apuñalado por uno de sus generales en 1582. El motivo concreto del asesinato se desconoce, pero se cree que pudo deberse a que el general no estaba satisfecho con la retribución de sus servicios. En el momento de su muerte, a los 48 años de edad, Oda Nobunaga había unificado a un tercio de los daimyo, pero su sucesor,
Toyotomi Hideyoshi sería el encargado de culminar su plan. Hideyoshi era otro poderoso líder que había surgido de un entorno modesto y que había alcanzado renombre gracias a sus habilidades en el campo de batalla. Era alguien que representaba la movilidad social que acompañaba al estado de guerra permanente. Empezó siendo portasandalias, aquel que corre junto a su señor y que tiene sus sandalias listas cuando éste se apea del caballo. Y llegó a ser el señor supremo de la guerra en Japón. Tras la muerte de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi siguió la pista del asesino y acabó con él. Un acto de lealtad, tal vez, pero también una oportuna maniobra política. Nobunaga tenía un heredero, un hijo, que debería haber sido su legítimo sucesor. Pero Hideyoshi, gracias a la gloria que obtuvo mediante su venganza, se hizo con el poder. No se le puede considerar un usurpador, ya que no asesinó a Oda Nobunaga. De hecho, dio caza a su asesino y lo mató. Como el daimyo más poderoso de Japón, Hideyoshi retomó la obra de Nobunaga donde éste la había dejado. Continuó reuniendo a señores de la guerra bajo su mando central, combinando sutiles maniobras políticas y despiadadas acciones militares. En 1950, todos los daimyo japoneses estaban sometidos a la autoridad de Hideyoshi. El sueño de Oda Nobunaga se había hecho realidad. Entonces Hideyoshi hizo algo sorprendente para proteger su posición. Cuando alcanzó el poder absoluto, impuso un control sobre las armas, confiscó todas las espadas a los campesinos y mercaderes. La excusa utilizada para hacerlo fue que las espadas iban a ser fundidas para crear una enorme efigie de Buda. Así pues, quienes entregaban sus espadas no creían estar cediendo su poder, ni su derecho a defenderse, o su medio para defenderse. Creían que estaban ayudando a Toyotomi Hideyoshi a traer la paz al país mediante la deífica imagen de Buda. Hideyoshi no se detuvo en la confiscación de armas. Publicó edictos restringiendo el acceso al estatus de samurái. Sabía que el pueblo llano podía alcanzar el poder. Y era consciente de que eso podía representar una amenaza contra su propia legitimación. Separó estrictamente a los samuráis, los campesinos y los habitantes de las ciudades e instauró lo que se convertiría en un sistema formal de 4 clases: samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes, por este orden. Esta clasificación estableció igualmente el criterio que separaría a los samuráis del resto de la sociedad. La gente debía elegir entre pertenecer al pueblo llano o ser samurái. Ser samurái implicaba el privilegio de portar 2 espadas, servir a un señor, pero también la pérdida de sus lazos con sus tierras. El que quisiera ser parte del pueblo en principio perdía el derecho a portar armas, pero podía poseer tierras. Ahí es donde se establecía la división. A partir de ese momento, los samuráis debían llevar 2 espadas como símbolo de su estatus. Las 2 espadas eran símbolos de autoridad, como la porra para un agente de policía hoy en día, pero también tenían una finalidad práctica. La espada larga podía resultar incómoda, y el samurái la entregaba normalmente antes de entrar en un edificio. La espada corta adicional le permitía permanecer armado en todo momento. Para los rangos inferiores de la sociedad, la falta de respeto hacia aquel que llevara 2 espadas podía significar la muerte. Los samuráis tenían, en teoría, el derecho al tirisute gomen, lo cual significa básicamente que podían decapitar a un civil si éste hacía algo verdaderamente ofensivo. Después el samurái pedía disculpas y explicaba el motivo de la ofensa. Así es como vivían las clases modestas, con la extraña sensación de que su vida pendía de un hilo, sin saber realmente dónde estaba el límite que podía hacerles perder la cabeza. Incluso con tanto poder, a Hideyoshi le faltaba obtener un honor, el ansiado título de shogun. De acuerdo con la tradición, el título solo podía ser otorgado por el emperador,
y únicamente cuando el investido hubiera probado su pertenencia al antiguo clan Minamoto, la legendaria familia que estableció el primer shogunato permanente. Los orígenes humildes de Hideyoshi imposibilitaban tal requisito. En compensación, la familia imperial, que por aquel entonces no tenía ningún poder político, pero que a los ojos del pueblo aún tenía autoridad divina, invistió a Hideyoshi con el título de regente. Esto abría la puerta para que en un futuro hubiera un nuevo gobernador entre los samuráis, un reputado general que aguardaba en la sombra y que podía reclamar el título de shogun. Este hombre pronto crearía una dinastía shogun que perduraría durante 250 años. Séptimo acto: la Gran Paz. En septiembre de 1598, Toyotomi Hideyoshi, el hombre que propició el final de una guerra civil de más de un siglo, murió en su cama a los 62 años de edad. Deseaba ceder su poder a su hijo de 5 años, confiando en que sus ayudantes protegiesen al niño hasta que alcanzase la edad de gobernar. No sería así. El brazo derecho de Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, ansiaba el poder. Reunió un ejército de 74.000 seguidores y los envió a luchar contra una fuerza de 80.000 leales a Toyotomi. Los dos ejércitos se encontraron en un estratégico cruce de caminos llamado Sekigahara en octubre de 1600. Al iniciarse la batalla, los guerreros de Toyotomi ya estaban en posición. Los samuráis de Tokugawa y Ieyasu avanzaban contra ellos protegidos por la niebla de la mañana. Cuando los ejércitos se encontraron, se produjeron escaramuzas en las primeras líneas. Inicialmente el elemento sorpresa dio ventaja a las fuerzas de Tokugawa, pero al ir disipándose la niebla, la lucha se intensificaba y empezaron a cambiar las tornas. Parecía que Tokugawa iba a ser derrotado. Entonces, en el momento justo, se salvó gracias a una maniobra política. Lo que refleja la brillantez de Ieyasu en Sekigahara no es que trajera a más soldados al campo de batalla, sino que consiguió hacerse con las unidades del contrario. Ieyasu envió agentes para coaccionar al comandante de una sección del ejército enemigo, haciendo que cambiara de bando. Funcionó y las fuerzas de Toyotomi se vieron desbordadas. Fue una batalla épica en la historia samurái. Tokugawa Ieyasu era ahora el indiscutible líder militar de Japón. Como su predecesor, tenía intención de reclamar el título de shogun. La tradición requería la pertenencia al clan Minamoto. Ieyasu no cumplía el requisito, pero ideó una manera de salvar este inconveniente. Tokugawa Ieyasu debía presentar a los emperadores una genealogía falsificada para demostrar que pertenecía al linaje de Minamoto. Esto, por supuesto, lo sabía la familia imperial, pero se trataba de una formalidad. Si se les presentaba un documento convincente, lo aceptaban como si se tratase de un documento auténtico. Ieyasu asumió el título de shogun con gran pompa en 1603. Estableció su shogunato, su gobierno militar en Edo, actual Tokio, y la paz se extendió por el país. Una paz que Ieyasu garantizaría con mano de hierro. Una de las claves de su gobierno se basaba en un sistema formalizado de toma de rehenes. Era una antigua práctica usada por los daimyo para mantener la tranquilidad en el país. No es inusual que un daimyo, a la hora de cimentar una alianza con otros, intercambiara parientes. A veces enviaban a su propia madre al nuevo aliado para demostrar, aunque se hubieran visto las caras en el campo de batalla, que no tenían intención de atacarle. O enviaban a una hija o a un hijo a cambio de una hija o un hijo del aliado. Intercambiaban parientes para demostrar que estaban dispuestos a mantenerse en paz y a ser aliados. El sistema de Ieyasu requería que todos los daimyo tuvieran una residencia cerca de los cuarteles shogun en Edo y que residieran en ella durante buena parte del año.
Se les permitía mantener un castillo en su tierra, pero cada cierto tiempo debían viajar a Edo y vivir en una finca que podía ser espléndida, pero que no estaba necesariamente fortificada. Se suponía que era una residencia civil a la sombra del castillo de Edo, el castillo de Ieyasu. Allí pasaban la mitad del año, incluso 10 meses al año, y luego volvían a sus dominios. Pero cuando los daimyo estaban en sus tierras, su familia debía permanecer en Edo. Como medida adicional de control, el nuevo shogunato gestionaba el viaje. En estas condiciones, era virtualmente imposible que los señores regionales se reuniesen clandestinamente para planear un alzamiento contra el shogun. El shogun cerraba incluso las fronteras para alejar las influencias externas. La mayoría de los japoneses no podían viajar al extranjero, y solo los extranjeros acreditados podían visitar Japón o establecer puestos comerciales en las islas. Dividió a sus enemigos de manera tan brillante que en el momento de su muerte, la dinastía Tokugawa ya era muy sólida y perduraría 250 años. Esta paz duradera causó un profundo impacto en la cultura samurái y en su identidad. Durante 600 años, el principal objetivo de todo samurái había sido la guerra. La mayoría de ellos no sabía cultivar ni construir edificios o llevar negocios de cualquier tipo. Se habían ganado la vida entrando en combate y preparándose para ello. Pero con la paz instaurada por Tokugawa, los samuráis no sabían qué hacer. Seguían recibiendo una paga como guerreros, pero ya no se precisaba de sus servicios. El samurái podía dedicarse a holgazanear literalmente. Podían estar ociosos de la mañana a la noche. Podían leer, filosofar acerca de la belleza, del honor y la nobleza, de la práctica del seppuku. No necesitaban trabajar. En busca de un sentido para su vida, muchos empezaron a impartir clases de artes marciales. Las escuelas de artes marciales florecieron y se constituyeron incluso formalmente, sobre todo las que se especializaron en técnicas de espada. Si habían de entrenarse en algún tipo de arte marcial, lo hacían en el de la espada, el arma que siempre llevaban con ellos. No se entrenaban en tiro con arco o lanza porque nunca llegarían a usar esas armas. Si en algún momento se vieran envueltos en una trifulca callejera, lo más probable es que se defendieran con las espadas. Pero no todos los samuráis se concentraban en el estudio y la enseñanza. Algunos se hicieron administradores públicos y burócratas. Otros se dedicaron a la poesía y las artes o ingresaron en monasterios. Y todo lo hacían con gran intensidad y con un exacerbado sentido del honor. Parecía que necesitaran convencerse y a los demás de que aún merecían un lugar en lo más alto de la sociedad. La actitud del guerrero se espiritualizó. La importancia de las artes marciales, las creencias espirituales, todo lo que asociamos con los samuráis se originó en el siglo XVII, en el periodo de paz, momento en que se plantea la pregunta ¿para qué sirven estos guerreros que cobran una paga pero no hacen la guerra? ¿Cuál es su finalidad? Y creo que, por eso, intentaron crear una especie de código de conducta. A finales del 17 y principios del 18, algunos samuráis cultivados se dedicaron a establecer las reglas y la filosofía según las cuales debían regirse los samuráis. Sus obras tocaban puntos comunes y enfatizaban el concepto del honor personal y el dominio de las artes marciales. Se autoexigían servir de modelo para el resto de la sociedad y, lo más importante, servir a su señor hasta la muerte. Esta lista de preceptos empezó a ser conocida comúnmente como el Código del Guerrero. Una obra que exploraba este código, llamada Hagakure, hacía hincapié en la importancia del sacrificio personal. También contenía instrucciones precisas para la vida cotidiana del samurái. Expone descripciones rigurosas de las costumbres del samurái. Ha de ser extremadamente higiénico y limpio. Ha de recortar sus uñas de cierta manera. Siempre ha de llevar colorete en el rostro porque puede morir. Y cuando muera, no debe parecer asustado o pálido. Debe parecer que ha elegido voluntariamente la muerte.
Cuando los samuráis iban a entrar en combate, quemaban incienso en su casco, para que cuando su vencedor le arrancase el casco, el acto fuera una experiencia placentera y estética, incluso memorable. Estas prácticas eran un lujo propio de tiempos de paz. Una paz que en el momento en que se publicó el Hagakure ya duraba 80 años. En siglos anteriores, cuando los combates eran frecuentes, los guerreros debían asumir el sacrificio personal de forma más pragmática. Uno de los documentos que he estudiado del siglo XIV decía: atacamos al enemigo, pero empezamos a sufrir bajas, así que huimos. Sin heridas, sin muertes, no se iban a dejar matar así como así. Más tarde surgió el ideal de morir sirviendo al Señor. Lujo de tiempos de paz o no, la mayoría de los samuráis durante el periodo shogun de Tokugawa se tomaba el código del guerrero muy en serio. En 1703, estos principios fueron la base de una de las más legendarias muestras de lealtad y sacrificio personal de la historia de los samuráis. Asano Naganori era el daimyo de Ako, un territorio situado a más de 100 kilómetros de Osaka. Naganori fue el encargado de realizar actos ceremoniales en el palacio del shogun, un encargo que requería un entrenamiento protocolario especial. Durante este entrenamiento, el maestro de protocolo, un miembro personal de la cámara del shogun, insultó a Naganori. Esto enfureció a Daimyo, que en un arranque de ira sacó su espada y golpeó al instructor en la cabeza. No consiguió matarlo, solo herirlo, pero desenvainar el arma y atacar a otro samurái en el recinto del palacio del shogun era una ofensa capital. Fue arrestado inmediatamente y sentenciado a practicarse el seppuku. Naganori cumplió el castigo inmediatamente, practicándose el ritual suicida. Tras la muerte de Naganori, el gobierno confiscó sus tierras. Los guerreros que le servían se convirtieron instantáneamente en ronin, término empleado para describir a un samurái sin maestro. Ya no tenían hogar ni ingresos. En la era medieval esto no suponía ningún problema, ya que había trabajo para todos. Muchos ejércitos estaban dispuestos a dar trabajo a guerreros sin empleo. En el periodo Tokugawa no había guerras, y los ejércitos estaban circunscritos y definidos por la autoridad central. Había pocas posibilidades para los guerreros sin trabajo, y esto suponía un problema mucho mayor. Uno de los antiguos samuráis de Naganori, Oishi Kuranosuke, reunió a sus camaradas y les preguntó si le querían ayudar a vengarse. 46 de ellos aceptaron. En lugar de atacar inmediatamente al hombre que identificaban como responsable de la caída de su maestro, ya que se imaginaron que los estaría esperando preparado para defenderse, prefirieron esperar 3 años. Decidieron someterse a la ley shogun y a su destino. Los 47 ronin se dispersaron y durante los siguientes 3 años encontraron ocupación como campesinos y obreros. Oishi se hizo pasar por un vagabundo relacionándose con prostitutas e indeseables. Como ellos esperaban, su objetivo se relajó. Bajó la guardia pensando que estaba fuera de peligro. Fue entonces cuando los ronin atacaron. Se reunieron, de acuerdo con el plan establecido, y atacaron la casa de su objetivo. Le hallaron escondido allí, le sacaron y le decapitaron y depositaron la cabeza sobre la tumba de su antiguo maestro. Después se entregaron a las autoridades para que les arrestaran por participar en una venganza ilegal. Los 47 ronin fueron sentenciados a practicarse el seppuku, y lo hicieron. El episodio asombró a todo el país, que vivía tiempos de paz, sobre todo por el hecho de que los principios de lealtad y sacrificio personal de los samuráis no habían desaparecido. Hoy en Ako, en la antigua residencia del daimyo Asano Naganori, se alza un conjunto de esculturas en honor a la lealtad de los 47 ronin. El código del guerrero, según el cual vivieron y que provocó su venganza, seguiría dando forma a la identidad nacional japonesa e inspirando actos de sacrificio durante siglos.
Octavo acto. Oriente contra Occidente. El 8 de julio de 1853, 4 buques de guerra estadounidenses comandados por el comodoro Matthew C. Perry se adentraron en la bahía de Edo. Pretendían abrir las fronteras japonesas, quisieran los japoneses o no. Estados Unidos tenía intereses comerciales. Sobre todo pretendía establecer un puerto en Japón para sus barcos balleneros, donde pudieran repostar y ser reparados. La caza de ballenas era un mercado muy lucrativo en aquella época, ya que la grasa de ballena era la materia prima con la que se elaboraba el combustible para las lámparas. En el pasado, otros dignatarios estadounidenses llegados a Japón en barco habían intentado adentrarse en el país, pero habían sido rechazados con rudeza. Cuando Perry llegó, resultó ser más efectivo que sus predecesores, gracias a su espléndida armada. Se detuvo frente a Edo, la capital de Japón, y cortó el suministro de alimentos de la ciudad. Los japoneses eran buenos marinos, pero no tenían una armada con la que enfrentarse a los buques de Perry. Además, los norteamericanos aventajaban con mucho a los japoneses en cuestión de tecnología armamentística. Los estadounidenses tenían rifles y mosquetes que podían atravesar la armadura de los samuráis y cañones para derribar los castillos de los daimyo. Las únicas armas de fuego con las que contaban los samuráis eran aquellos rudimentarios mosquetes de pedernal que llegaron a la isla 310 años antes, traídos por los portugueses. 2 siglos y medio de paz habían eliminado la necesidad de desarrollar las armas de fuego. No podían derrotar a Perry, así que el gobierno de Tokugawa le dejó entrar. Estados Unidos estableció un consulado en un puerto muy remoto. Estaba aislado, así que todavía tuvieron que pasar unos años antes de que las cosas empezaran a cambiar. Tokugawa intentó limitar sus acciones. Con el tiempo, Estados Unidos consiguió que el shogun firmase tratados que le daban más libertad de movimientos. El primer tratado no era un acuerdo en términos comerciales, era simplemente un tratado de buenas intenciones. El segundo sí era comercial, y gracias a él los bárbaros que se habían instalado en Japón establecieron puestos comerciales y controlaban ciertas regiones de Japón, lo que a los samuráis no les hacía ninguna gracia. Los líderes japoneses no se habían rendido, estaban simplemente tomándose su tiempo. Empezaron por estudiar las tácticas militares occidentales y adquirieron armamento moderno y rápido. Tenían intención de expulsar a los advenedizos lo antes posible. A mediados de 1860, muchos daimyo y sus samuráis estaban empezando a impacientarse. Empezaron a exigir un cambio de postura. Básicamente tenían miedo de que Japón se convirtiera en otra China. El Reino Unido había subyugado partes de China y la India. Y Francia, Rusia y Gran Bretaña estaban agazapados como lobos hambrientos. Y algunos samuráis eran conscientes de ello. A ojos de muchos jóvenes guerreros, si el shogunato no iba a defender Japón, la única respuesta lógica sería derrocarlo, ya que se debilitaba por momentos, y restaurar al emperador otorgándole poder absoluto. Y en 1866 ocurrió, y de manera sorprendentemente pacífica. Ese año el shogun Tokugawa Iemochi murió, y un nuevo miembro de la familia, Tokugawa Keiki, se puso al mando. Pero el reino de Keiki terminó antes de empezar. Consciente de que la casta guerrera no lo apoyaba, se retiró y aceptó su destino. En noviembre de 1867, temeroso de una guerra civil, el shogun Tokugawa Keiki cedió el poder al joven emperador Meiji. Casi 700 años de gobierno militar en Japón acababan de manera poco gloriosa. Pero lejos de satisfacer a los frustrados samuráis, este cambio histórico de poder incrementó sus problemas. Los burócratas del emperador introdujeron reformas que negaban el poder a los daimyo, centralizándose este en la capital. El gobierno de Tokio piensa, vamos a mostrar nuestro poder reemplazando primero a los daimyo por gobernadores y luego reemplazando a estos por otros, provenientes de distintos lugares de Japón. Así verán que quien decide en todo el territorio es Tokio. La última humillación la propició una ley que prohibía tajantemente portar espadas, el símbolo más visible de los samuráis. En 1877, en la región de Satsuma, tradicionalmente conservadora,
900 guerreros se alzaron en rebelión. Estaban comandados por un prestigioso militar, Saigo Takamori. Irónicamente, Saigo había ayudado a derrocar al shogun 10 años antes. Los rebeldes portaban tanto armas modernas como tradicionales, pero sus armas no eran suficientes para enfrentarse a las numerosas tropas gubernamentales enviadas a aplastar la insurrección. Tras semanas de combates y el infructuoso sitio de una plaza fuerte del gobierno, los rebeldes se retiraron a Satsuma para entablar un último combate cerca de la casa de Saigo, en Kagoshima. En la fría mañana del 24 de septiembre, Saigo y 300 de sus más fieles seguidores marcharon armados únicamente con espadas al encuentro del enemigo. Querían reivindicar el simbolismo de la espada, prescindiendo de la pólvora. Dedicaron la parte anterior a escribir poemas, ensalzando su próxima muerte. Todo estaba previsto. Estaban rodeados por cañones, por miles de soldados imperiales. Sabían que iban a morir. La mayoría de los samuráis cayó en cuestión de minutos. Saigo resultó herido por el fuego enemigo. Un grupo de fieles le acompañaron a una colina cercana y le ayudaron a terminar con su vida a la manera tradicional samurái. No se practicó el seppuku porque le habían herido en la cadera y no podía hacerlo. No podía sentarse probablemente. Estaría en estado de shock. No le sería posible desenvainar y perforarse el abdomen. Pero sus hombres le cortaron la cabeza y la escondieron. Fue como si estuvieran en 1220 y no quisieran que el enemigo hallase la cabeza y se la llevase como trofeo. El aplastamiento de la rebelión de Satsuma marcó el final de la resistencia violenta a las reformas del gobierno Meiji. En 1877, nadie pensaba ya que la fuerza de las armas fuera a preservar el estilo de vida samurái, y todos en Japón aceptaron el nuevo estado Meiji. Pero a pesar de que ya hubiera pasado la era de los guerreros, el legado de los samuráis aún producía gran admiración entre muchos japoneses. En 1898, 2 décadas después de la rebelión de Satsuma, ciudadanos particulares erigieron una estatua de Saigo Takamori en un parque de Tokio. En presencia de los reticentes funcionarios del gobierno, fue levantada la imagen en honor del caudillo guerrero, recordado como el último samurái. Noveno acto, el legado de los samuráis. En las últimas décadas del siglo XIX, el nuevo gobierno imperial Meiji se apresuraba por industrializar el país y construir una formidable y moderna maquinaria de guerra. El desarrollo de los avances militares se vio frenado durante 250 años por el aislacionismo. Ahora, los líderes japoneses se proponían situarse al nivel de los países occidentales. Aquello ya se sabía cuando Japón vivía cerrado en sí mismo. Había mentes progresistas que sabían lo que se necesitaba para hacer de Japón un país más fuerte, pero la velocidad a la que lo hicieron fue sorprendente. A principios del siglo XX, Japón ya tenía un poderío militar considerable. Si bien los samuráis ya no existían como clase social reconocida, el sistema de educación pública obligatoria fomentaba muchos de sus principios y costumbres, especialmente el código del guerrero, a los jóvenes estudiantes. Las escuelas revalorizaron también las nociones de divinidad imperial y superioridad de la raza japonesa. Estas ideas alimentaron el espíritu de muchos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, un conflicto en el que resurgió el legado samurái. El ejército imperial japonés se fijó en los samuráis, como era de esperar, para establecer cierto código o actitud que atañera a sus soldados. Sin embargo, se alteró en parte la esencia de dicho código.
El moderno ejército japonés estaba compuesto por campesinos y comerciantes, y el código del guerrero había servido para establecer las diferencias entre las demás clases y los samuráis. Lo que hizo el ejército imperial fue decir que se trataba de valores guerreros y que eran, por lo tanto, samuráis de corazón. Durante los combates en el Pacífico, la influencia del código del guerrero se reveló en el aspecto del sacrificio personal. Los soldados japoneses no dudaban en entregar su vida. Consideraban que era mejor morir que rendirse. En gran parte de las batallas, incluidas Guadalcanal e Iwo Jima, los nipones se lanzaban en cargas suicidas cuando deducían que la victoria era imposible. Se apreciaron otros signos de influencia samurái. Por ejemplo, los oficiales en combate solían portar espadas tradicionales. Incluso había pilotos que llevaban espadas samurái en las cabinas de sus aviones. Y aparecieron los kamikaze, pilotos que afrontaban misiones suicidas, estrellando sus aviones contra los barcos aliados. Al tomar el nombre de kamikaze refiriéndose al viento divino que destruyó a la armada mongol en el siglo XIII, los pilotos establecían lazos con un pasado glorioso. Se percibía una conciencia común en las poesías que escribían como despedida. También salían fuera para vencer o para morir, recrear hazañas del pasado que creían verdaderas. Tras la derrota japonesa en 1945, las manifestaciones de orgullo por el pasado samurái y por el estilo de vida guerrero quedaron en el olvido durante algunos años. Como caso curioso consta el del famoso escritor Yukio Mishima, conocido por su ferviente nacionalismo y rencor hacia la constitución japonesa redactada por los Estados Unidos, y el cual protagonizó un conato de insurrección en un cuartel del ejército japonés. Mishima glorificó siempre el pasado samurái y estuvo profundamente influenciado por obras de filosofía guerrera, como el clásico Hagakure. Estaba obsesionado por el seppuku y el harakiri. El 25 de noviembre de 1970, el famoso autor, junto con un grupo de seguidores, entró en un cuartel de las fuerzas de defensa. Mishima ordenó entonces a sus hombres capturar y reducir al comandante. Dijo: reunid a los 900 hombres de la base. Quiero hablar con ellos. Entonces salió al balcón y pronunció un discurso patriótico en presencia de los medios de comunicación. Mishima instó a los soldados a levantarse en nombre del emperador y a restaurar la gloria militar de Japón. Sabía que eso nunca ocurriría, pero aspiraba a tener una muerte gloriosa. Cuando los soldados le abuchearon, Mishima dio por terminado su discurso y volvió al interior del edificio. Entonces, con ayuda de dos seguidores, ejecutó el antiguo método de suicidio con el que había fantaseado desde su infancia. Frente al horrorizado comandante, se abrió el vientre y luego fue decapitado por uno de sus ayudantes, un joven que también es venerado actualmente por el nacionalismo japonés y que a su vez se aplicó el ritual del harakiri y fue decapitado por un tercero. El incidente dejó perplejo al pueblo japonés, que se había recuperado por completo de la guerra y disfrutaba de cierta prosperidad económica al estilo occidental. A muchos japoneses, aquella actitud les inspiró una extraña nostalgia. Mucha gente se conmovió, pero tuvo cuidado a la hora de expresarlo. Aparte de la personal idiosincrasia de Mishima, que sin duda influyó en su final, muchos japoneses personificaban la desesperación por el hecho de ganar tanto dinero y sentirse sin embargo vacíos. Se sentían culturalmente desheredados, desconectados de las tradiciones que, mitológicas o no, eran la esencia de la personalidad de los japoneses en el pasado.
Durante los años 80 y 90 Japón siguió prosperando, pero incluso en la era de la telefonía y los habitáculos nicho, algunos hombres de negocios japoneses retomaron la sabiduría samurái para que les ayudara en sus batallas empresariales. El libro de los 5 anillos, escrito en 1643 por el legendario espadachín Miyamoto Musashi, habla de técnicas de lucha zen y de estrategias de combate. La obra se hizo popular entre los guerreros corporativos, tanto en Japón como en Estados Unidos, pues esperaban explotar sus ventajas en la mesa de juntas. Hoy en día el legado samurái persiste, sobre todo en las escuelas de artes marciales. Muchas de estas escuelas exigen todavía a sus estudiantes respetar el código del guerrero y comportarse de acuerdo con las virtudes que promueve. El pasado samurái también puede percibirse en los festivales tradicionales que se celebran en muchos municipios japoneses. Allí pueden verse hombres con armaduras samurái desfilando a caballo por las calles. Finalmente, el samurái se ha convertido en un icono de la cultura popular. Los temas samurái siguen fascinando a directores de cine y creadores de videojuegos. Incluso ahora que los samuráis no existen como clase, el interés por ellos y por las artes marciales persiste, y no exclusivamente en Japón. Por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias. Los sables láser son una clara reminiscencia. Los caminos de la espada y el arco fueron duros. Pero para muchos, virtudes como la lealtad, la autodisciplina y el sacrificio personal siguen tan vigentes hoy en día como lo estaban hace 1000 años, en el origen de una noble tradición guerrera. La tradición de los samuráis.